En esta tarde, porque sin duda tu amor nos sostiene, tu amor nos tiene el día de hoy aquí y queremos disponer nuestro corazón para lo que tú quieres hablar el día de hoy. Gracias porque sabemos que no nos dejas donde estamos y tú siempre buscas llevarnos a niveles más altos de obediencia, de fe, de firmeza en la fe, y ponemos en tus manos este tiempo, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, eres fiel y nos sigues enseñando cada día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como saben, el año pasado no tuvimos ni siquiera una sola junta de padres. El día de hoy preparamos una enseñanza y van a ser algún tiempo de enseñanzas, y el pastor también va a hablar algo con ustedes. Realmente les pido paciencia, les pido que, yo sé que es domingo, que es un día que a veces pues muchos se quieren ir ya a comer, pero creo que dedicar este tiempo a escuchar lo que Dios quiere decirnos a ustedes como padres es importante. Así que hay que darle el tiempo, no se desesperen, dispongan el corazón y créanme que va a ser de bendición. Entonces, bueno, el día de hoy yo les voy a compartir una corta enseñanza, especialmente para ustedes como padres. Y bueno, en cada época en la que nosotros vivimos, cada uno de nosotros sin duda hemos escuchado muchas ocasiones y muchas veces respecto a la condición del mundo, ¿verdad? Desde los desastres naturales, las guerras, los pleitos, las matanzas, los secuestros, los robos, los asaltos, la pobreza, el maltrato, etcétera, etcétera. No acabaríamos con todo lo que siempre escuchamos. Y siempre se menciona en cada etapa que es la peor, ¿sí o no? En los tiempos que estamos es la peor. No, hombre, es que antes, pues ¿cuánto nos acordamos de los que estamos aquí? Que en nuestros tiempos íbamos a la tienda, ¿sí o no? Bueno, a mí me tocaba ir por las tortillas y mi mamá no se preocupaba, me dejaba salir a jugar con tranquilidad, porque la maldad siempre ha existido. Pero a comparación del día de hoy, ¿qué pasa si tú dejas ir a la tienda a tu hijo? Realmente no sabes si va a volver, es una realidad. Ya no sabes si va a regresar, y sin duda son muchos los miedos que hay hoy en día, y sabemos que la causa de ello es porque los tiempos se han vuelto peligrosos. El año pasado tuvimos una serie, ¿verdad?, de tiempos peligrosos, y esta enseñanza se llama Tiempos Peligrosos, pero enfocado a lo que se les compete como padres. Y precisamente Dios nos quiere hablar a nuestros corazones para que empecemos a tomar esa conciencia, porque creo que es importante recordar los tiempos que estamos viviendo y no dormirnos, pues si lo hacemos sin duda tendremos tremendas consecuencias. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En Nueva Traducción Viviente dice: estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y en Traducción Lenguaje Actual dicen: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Creo que nos queda claro, ¿verdad?, con estas tres traducciones, que Satanás no duerme, él no descansa, él nos va a hacer pedazos si tú se lo permites. Y a tus hijos principalmente. La palabra de Dios nos advierte sobre la importancia de estar despiertos y alertas, cuidadosos. ¿Por qué? Porque Satanás no va a tener compasión, en él no hay compasión. Es una advertencia muy seria. Satanás es real y su odio por la humanidad también lo es, tanto que no descansa queriendo acabar con nosotros. Pero ahora, ¿por quiénes va a comenzar? Claramente por las familias, ¿verdad? Porque estamos constituidos por familias, por sus matrimonios. Por eso va a comenzar. Porque si Satanás destruye tu matrimonio, destruye a tus hijos. Y eso es algo que lo tenemos que tener bien en cuenta. La realidad es que sin duda enfrentamos tiempos de mucho peligro. Estamos en una etapa, como lo dice Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claramente, el mundo está frío, está lleno de maldad. El hombre está lleno de maldad. Además de estar influenciados por Satanás, ha llevado estos tiempos a ser el que esté influenciado por Satanás ha llevado estos tiempos a ser verdaderamente peligrosos. Y que el ser humano, que sabemos que nació en pecado, pues ¿cómo está? Nomás viendo, ¿verdad?, qué maldades hacer, porque es la naturaleza pecaminosa del hombre. Y súmale que Satanás usa a todas esas personas para destruir.
Primera de Timoteo 3, del 1 al 5, yo lo voy a leer, palabra de Dios para todos, dice: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos, no sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos, hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En estos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. La palabra de Dios nos dice que los tiempos son peligrosos, no solamente por la maldad del mundo, el pecado que hay en el ser humano, que sabemos que los lleva a hacer todo esto, sino también por la influencia del enemigo de Dios, que es Satanás. Una por la concupiscencia humana y otra porque Satanás está provocando, incitando a que esa maldad se aumente. Y sin duda en estos últimos días todo eso ya lo podemos ver, ¿verdad? Personas alejadas de Dios, viviendo como bien les parece, haciendo lo que Satanás quiere y no lo que Dios quiere. Ahora sabemos que muchos están viviendo así, pero ¿qué hay de los que conocemos al Señor? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué les están enseñando a sus pequeños? ¿Están conscientes de la influencia tan grande que se está viviendo hoy o estamos dormidos? Sus hijitos, mis hermanos, están siendo bombardeados por todas partes. Yo sé que esto lo saben, pero así como decía Pablo, ¿verdad? Me es necesario repetirles estas cosas, porque a veces parece que nos olvidamos de lo que tenemos que hacer. Están rodeados de un montón de pantallas por todos lados. Están rodeados de videojuegos. A veces los niños mencionan videojuegos que yo en la vida, ¿verdad? Videojuegos, youtubers, porque ahora sus hijos están expuestos a muchísima gente que los está influenciando, gente que no ama a Dios y está metiendo pensamientos en ellos. Celulares, iPads, inteligencia artificial, que si bien la inteligencia artificial es una buena herramienta para ciertas cosas, para otras es muy destructiva, mis hermanos, bastante destructiva, pues hay gente que está confiando más en lo que dice ChatGPT que en lo que dice la palabra. Y a veces pasa una situación y luego ChatGPT, y si dice que es algo bueno, te tranquilizas. En vez de que la paz venga de parte de Dios, estamos confiando en la tecnología. ¿Y cómo crees que van a crecer los niños estando apegados a toda esta parte? Que sabemos que Satanás también va a influir en todo eso. Va a aprovechar la oportunidad de que la inteligencia artificial, los videojuegos, el iPad, la tele son distractores que a él le conviene usar para que sus hijos se alejen de Dios. Y si ustedes no están alertas, créeme que va a haber destrucción, una destrucción terrible. A esto añádele que las personas que como les comentaba, los youtubers, todas estas personas influencers, que son amadores de sí mismas, codiciosas, vanidosas, están metiéndoles esas ideas a sus hijos, por lo cual muchos de sus hijos tal vez anhelan ser youtubers, anhelan ser influencers. Y esto es algo tremendo porque están siendo influenciados por esas personas que obedecen a Satanás, no a Dios. Muchos niños están siendo educados por estos medios. Yo sé, padres, miren, yo no soy mamá, pero sí puedo observar muchas cosas y yo sé que la vida es ajetreada. Yo no digo que no. Vivimos en una constante sale el sol, se mete, ya no alcancé a hacer esto. Yo sé que la vida es ajetreada, pero al fin y al cabo la palabra de Dios la tenemos para poder obedecerla y ver la gracia de Dios en medio de eso, de tal manera que ustedes puedan cumplir el propósito que Dios tiene al darles hijos. Ustedes recibieron una herencia. Algunos muchas herencias, ¿verdad? Muchas, pero cada una tiene una responsabilidad muy grande. Pero Dios no te dice, te doy hijos y hazte como quieras. No, Dios te dio un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos y te dio un instructivo. Te dio la forma. A veces quieren que sus hijos se comporten de cierta forma, pero ¿y ustedes como padres? O sea, a veces es muy fácil, ¿verdad? Querer buenos niños, que se porten bien, que estén tranquilos, que sean obedientes, pero ustedes son esos instrumentos en las manos de Dios para guiarlos a ese carácter, para guiarlos al Señor. Porque yo sé que en este mundo estamos llenos de afanes el día de hoy,
pero muchas veces se olvida la prioridad, que es cuidar lo que Dios ha dado. En su caso, estos hijitos preciosos de los cuales mis hermanos van a dar cuentas. Sus hijos son las nuevas generaciones, aquellos que serán usados grandemente por Dios o aquellos que vivirán vidas destrozadas por Satanás. ¿En qué está su atención el día de hoy como padres? ¿Están velando, como dice la palabra de Dios? ¿Están alertas de que Satanás no despedace a tus hijos? Como hay una frase que se dice mucho, enséñales a tus hijos a amar a Dios, porque si no el mundo les va a enseñar a no hacerlo. Y sé que es una frase muy mencionada, pero tiene mucha realidad. Si tú no les enseñas, miren, a veces yo me sorprendo de hay temas que a veces uno quiere tratar con mucho cuidado en el salón. Temas importantes, temas de sexualidad, temas de homosexualidad, temas, y te sorprendes porque hay niños de 6, 7, 8 años que ya les enseñaron allá, ya lo escuchó, ya tuvo ciertos conocimientos del tema de una forma a lo mejor distorsionada y a lo mejor ni te has dado cuenta. A lo mejor tú crees que, no creo que mi hijo sepa esos temas, y sabe más que de lo que tú crees. Por eso es importante estar alertas, hablar con ellos, explicarles las cosas al lente de la Biblia. Porque allá en el mundo les van a llenar la cabeza de muchas cosas. Es la verdad, pero tú tienes que estar alerta, hacer una pausa. No son tiempos de dormir, no podemos tomarlo en poco. Estamos viendo tiempos en donde hay niños matando a otros niños. Vemos suicidios infantiles, vemos violaciones, vemos niños no solo recibiendo maldades, sino ellos mismos haciéndoselas a otros. Es algo tremendo. Es tremenda la influencia que están recibiendo los niños en estos tiempos, y yo sé que pueden pensar que estar aquí en la iglesia o porque ustedes traen a sus hijos cada domingo les puede dar, pueden creer que sus hijos van a estar bien, porque a veces hay muchos que vienen a la iglesia creyendo eso, y yo espero que no sea ninguno de ustedes, pero vienen, entregan a sus hijos a la iglesia infantil y creen que en 2 horas los maestros vamos a hacer el trabajo que es de ustedes, porque al final a nosotros Dios nos va a pedir cuentas de nuestro ministerio como maestros, pero a ustedes les va a pedir cuentas de sus hijos, de la vida espiritual de sus hijos, a ustedes, no a nosotros. Entonces ustedes tienen que entender que la vida espiritual de sus hijos se trabaja día a día. No se pueden conformar a 2 horas que pasan aquí en la iglesia, pero créanme que nos basta, o al menos a mí, en mi experiencia, me bastan 2 horas para que el niño refleje su vida. Y los niños son un reflejo de la vida en casa. Y nos damos cuenta, porque los niños son un reflejo, lo dicen, lo hablan, sus comportamientos denotan. Entonces sí necesitamos poner atención, porque realmente es una responsabilidad muy grande. Ustedes tienen a sus hijos 24/7 o un poquito menos cuando los llevan a la escuela, pero al final a ustedes les corresponde como padres orar por ellos, velar por ellos, suplir sus necesidades físicas, emocionales y espirituales, protegerlos y enseñarles a protegerse también de los ataques de Satanás. Muchas veces se pretende tener a los hijos como en una burbuja, ¿no? O los quieres proteger, pero los quieres proteger físicamente, o sea, los quieres tener a lo mejor en tu casa, que no se muevan, que no vayan para allá, que no vayan para acá. Pero no, la vida no se trata de eso, porque al final él va a crecer y se va a tener que enfrentar con el mundo. Tú no lo vas a proteger de todas partes. A mí se me hacía muy hermoso algo que me comentaba Evelyn, con tu permiso. Se me hizo muy hermoso porque dice ella que tenía la preocupación de una amiguita en la escuela, y creo que ya lo has contado, no sé, pero que tenía una amiguita en la escuela que le hacía comentarios a su hija que no se les hacían correctos, y con toda esta maldad, porque créanme que existen niños pequeños haciendo maldades a otros, y ella se sentía con esta situación de, ay, Amaris me dice estos comentarios, me hace estos, no me gusta esa niña cerca de mi hija porque me da miedo que pase algo más o que le vaya a hacer algo, ¿no? Y decía Evelyn, y hablaba con ella, la fortalecía, la hacía como que tuviera esa firmeza también en su carácter, pero se me hizo muy hermoso que dice ella, yo decidí creerle a Dios de que donde yo no puedo estar, Dios sí, y Él es quien la protege, y dice que oró de verdad por esa situación que la preocupaba de cierta manera, y que vio la mano de Dios de una forma que esa niña hicieron una división de grupo y la niña se fue a otro lado, y fue como una respuesta a sus oraciones, porque sabemos que Dios cubre, Dios protege. Al final no es quererlos encerrar, es
hacer tu chamba como papá. O sea, orar por ellos y darles sus principios bíblicos de tal manera que ella pueda confiar en Dios, pueda crecer en Dios y pueda tener las armas a su medida, claro, porque no es la misma forma que un niño se va a cuidar de niño a cuando ya es adolescente o joven, es muy diferente, pero tú les vas a dar las armas espirituales para que ellos puedan enfrentar la vida, para que ellos puedan salir allá y que no sean destruidos por el enemigo. Porque créanme que las influencias son súper grandes. Los que ya van a preadolescentes, adolescentes, comienzan a tener muchísimas inseguridades, pero muchísimas. Y que si tú no lo afirmas en la palabra de Dios, Él va a querer cubrir sus necesidades y sus inseguridades allá afuera. Luego vemos a muchachitas que con cualquier palabra bonita se van de boca, ¿verdad? Pero hay que afirmarlas en la palabra de Dios. Y también los hombrecitos, los varoncitos. Una muchacha les habla bien y ya andan cayendo. No se crean, pero es importante darles estas armas. No se pueden confiar porque Satanás no descansa. Él vino a destruir nuestras vidas y hay que tomarlo en serio. El año pasado tuvimos la serie o antepasado, el de la armadura. Y realmente es real. Yo decía, cuando hicimos esa serie dije, es que a veces creemos que no vivimos en un mundo espiritual. Pero hay un mundo espiritual y también tienes que aprender a protegerte con la armadura del Señor, con la palabra del Señor, creerla y transmitírsela a tus hijos. Tus hijos necesitan verlo en ti, porque Satanás, créeme que él sí está velando, pero para hacer el mal. Y si tú se lo permites, va a destrozar a tus hijos. Quiero que comprendan de verdad la gravedad de esto y que no pienses, es que mi hijo es bien tranquilito. A él le gusta venir a la iglesia y hasta se aprende versículos. Y es que él lee la Biblia. Sí, pero a lo mejor ahorita. Tú no puedes darlo por sentado. Créeme que hay muchos niños que eran bien portados, les gustaba venir a la iglesia, que les gustaba aprenderse versículos. ¿Sabes dónde están? En el mundo, siendo sangoloteados por Satanás. Porque no nos podemos descuidar. A veces ustedes tienen diferentes hijos, ¿verdad? No sé, la que tiene 3, creo que aquí nadie tiene 4, pero la que tiene 3, pues está el tranquilito, está el tremendito y está el otro medio. Y a veces al tranquilito se le deja de prestar la atención porque dice, es que él no es problema. ¿Sí me explico? Él no es problema, tengo que poner más atención en el que es bien intenso. Pero ese tranquilito, tú lo descuidas y créeme que las consecuencias pueden ser bien grandes. Porque Dios te da la sabiduría para que aprendas a conocer a tus hijos y para que les prestes atención en su vida espiritual. Nunca lo des por sentado. ¿Cómo estás, hijo? Bien. Examina su corazón. No te quedes ahí. Háblales de la palabra de Dios. Porque los niños, yo he visto muchos niños que son, ¿cómo estás? Bien. Y ya cuando empiezas a preguntar un poquito más, salen cosas. Si conmigo lo sacan, con ustedes, si ustedes le dan la confianza, créanme que va a ser muy bueno porque tú vas a estar cuidando la vida espiritual de sus hijos. No lo den por sentado, porque en cualquier momento Satanás va a esperar que te descuides para quererte alejar. Como dice, el que se cree muy firme, que mire que no caiga. No creas que tus hijos están muy firmes, sino siempre vela por su vida espiritual. Si tú no eres un padre y una madre presente que esté velando por la vida espiritual de tus hijos, créeme que vas a estar tan confiado o confiada que no vas a saber ni cuándo se te fue de las manos. Vas a decir, pero ¿en qué momento? Si yo estaba bien al pendiente. O sea, ¿sí estabas al pendiente o estabas distraído? Miren, va a ser fuerte lo que les voy a decir, pero es que en verdad uno se entera de muchas cosas. Y estoy hablando de niños pequeños, o sea, ni siquiera... niños preadolescentes o adolescentes también, pero hay niños viendo pornografía. Créanme, hay niños viendo pornografía a muy corta edad. Hay niños fumando. Hay niños teniendo novia y novio desde la primaria, haciendo cosas indebidas. Niños teniendo curiosidades por el mismo sexo. Ya que este tema en la actualidad está cada vez más destapado. Queriendo influir hasta en niños de 4 y 5 años. Ustedes saben que se quería aprobar, ¿no? Esa ley aquí en Jalisco, que la rechazaron. Pero díganme ustedes si no estamos en tiempos peligrosos. Díganme ustedes si no.
Tus hijos pueden llegar de la escuela muy normales, pero tú no sabes por lo que están siendo influenciados. Y si tú en casa no los estás influyendo, créeme que te va a doler mucho ver cómo tu hijo va a estar alejado de Dios. ¿Qué están haciendo como padres ustedes frente a esto? ¿Están entregando a sus hijos en charola de plata por su falta de atención? ¿Saben? ¿O están trabajando en sembrar en sus hijos la palabra de Dios? ¿Saben cuántos niños están lastimados por ustedes como padres? Porque la realidad es que por más buenos, yo me he dado cuenta de eso, de verdad. Y miren, Dios me ha bendecido mucho porque no soy mamá, no somos papás, mi esposo y yo, pero Dios nos ha dado gracia con los niños. Y de verdad a mí me sorprende cómo a veces, por mejor padre que quieras ser, o sea, que de verdad te quieras apegar, siempre hay algo que los lastimó. Por eso es importante que tú también le preguntes, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón hacia con nosotros? O sea, sientes que, ¿por qué? Porque los niños traen heridas, traen cuestiones que a veces tú ni siquiera te das cuenta. Como les decía, a veces tú no te das cuenta y te inclinas más hacia un hijo y ni siquiera te has dado cuenta. Y al otro, Satanás ya lo está llenando la mente de basura. ¿Ves? Porque tú crees que Satanás no le susurra. En una ocasión, hace mucho tiempo, yo les pregunté a los niños por una clase. Les pregunté, ¿quiénes han pensado que para qué vinieron al mundo? Que mejor se hubieran muerto o han pensado en quitarse la vida o cosas así. Me levantaron la mano algunos. Yo me sorprendí. Es fuerte. Miren, les estoy hablando cosas muy fuertes, yo sé, porque ustedes son los papás. Pero son cosas fuertes a veces del quien tú piensas, ¿cómo que soy un estorbo? ¿Cómo que mi hijo piensa eso? O sea, ¿en qué momento se le metió eso? Pero ahí están. Y Satanás susurrándoles, ¿ves? Ni te peló, ¿ves? Ni te hizo caso. Y eso también depende mucho de la personalidad de cada niño. O sea, pero necesitan estar atentos. Satanás se los va a querer destruir, los va a alejar, van a perder las bendiciones de Dios porque Satanás no va a descansar hasta alejarlos. Y ahorita está una semillita sembrada en sus corazones, pero Satanás va a querer venir a arrancarla. No lo duden. No levanten la mano porque no se trata de evidenciar a nadie, solo contéstense a sí mismos. ¿Quiénes son padres bíblicos en su casa? No me contesten, eso lo saben. ¿Quiénes realmente en la semana se toman un tiempo con sus hijos? Ven, hija, ven, hijo, vamos a leer la Biblia, vamos a tener un tiempo, les voy a leer un devocional, les hice un devocional, ¿qué opinan? ¿Quiénes son maestros bíblicos en su casa? Simplemente, ¿quiénes repasan? No me contesten. ¿Quiénes repasan la clase que les mandamos en casa? ¿Quiénes oran todos los días por sus hijos? ¿Se toman tiempos con ellos para saber cómo está su corazón? ¿Para conocer sus luchas? ¿Para saber si alguien los está molestando en la escuela? Porque también hay bullying, y muchos niños se quedan callados. El día de hoy vemos familias destruidas por la maldad del hombre y por Satanás, porque no estaban alertas, porque desprotegieron sus vidas espirituales y por lo tanto desprotegieron a sus hijos. Porque sí sabían que la mejor manera de enfrentar estos tiempos difíciles para tus hijos es principalmente como padres cuidar su vida espiritual. Si tú no cuidas tu vida espiritual, ¿qué le espera a tu hijo? Si tú eres un hombre o una mujer o un matrimonio que cuida verdaderamente su vida espiritual, créanme que sus hijos van a estar fortalecidos por ustedes, por su testimonio. Porque todo comienza con el ejemplo en casa. Los que están casados principalmente cuidando su matrimonio, que esa es la manera en la que puedes cuidar a tus hijos. Porque son los pilares y si los pilares están bien, todo lo demás no se va a derrumbar. Y si por alguna razón tú eres una persona, una madre o un padre soltero, tu vida espiritual fortalecida es lo que va a proteger a tu hijo. Porque aunque es de suma importancia hablarles la palabra de Dios, claramente es muchísimo más importante que lo que sale de tu boca tú lo vivas. Que vivas lo que dice. Porque les muestras el amor de Dios, les muestras el cuidado de una manera práctica y real, de tal manera que ellos pueden decir, esto es verdad. Yo creo porque mi mamá y mi papá tienen un carácter conforme al de Dios, porque me muestran amor, porque me muestran el cuidado, la misericordia, porque pasan tiempos conmigo. De tal manera que esa va a ser la única forma en la que ustedes formen convicciones en ellos para que puedan enfrentar en este mundo peligroso.
Que ellos vean, padres, que ellos vean la palabra de Dios viva en casa. No hay otra manera. Créanme que lo único que van a ocasionar en sus hijos es rechazo por la palabra. Si vienen aquí, si tú los traes todos los domingos, pero tú no lo vives en tu casa, créeme que ese corazón de tus hijos se va a lastimar, se va a herir y va a rechazar la palabra, porque va a decir, ese papá que me insiste todos los domingos en ir a la iglesia, no vive ni el 5% de lo que quiere que yo aprenda ahí. Es incongruente, ¿sí o no? Entonces empieza con ustedes. Ustedes tienen que proteger su vida espiritual de tal manera que puedan proteger a sus hijos. Muchos quieren, como les decía, muchos quieren protegerlos encerrándolos, porque ven tanta maldad en el mundo que les aterra. Pero sabemos que eso no es posible. Sus hijos van a enfrentarlo, tarde que temprano. Pero es tu deber como padre enseñarle a protegerse, a hacer convicciones firmes para enfrentar este mundo y sobre todo encaminarlos a que conozcan al Señor, a que tengan un encuentro con Él. ¿Qué les están enseñando a sus hijos? ¿Que estudiar es lo más importante en la vida? ¿Que tienen que trabajar duro para comprarse un carro o una casa? Fíjense, cuando no éramos cristianos, mi mamá siempre nos metió en la cabeza que tener un título universitario era lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando no conoces a Dios, esa es tu esperanza, ¿sí o no? Tienes que tener, no sé cuántos les pasó, pero tienes que estudiar y tu escuela, mi mamá nos decía, tu escuela va a ser mi herencia. Nada te puedo dejar más que el que estudies y esfuérzate. Y ese era el pensamiento, ¿verdad? Pero cuando conoció a Dios y por ella conocimos al Señor, porque ella me obligó a ir a la iglesia. No, así fue, me obligó. Tenía casi 16 años. Pero fue el mayor regalo, es la mejor herencia, que no lo cambio por nada. ¿Saben que tengo un título? No tengo el título, no lo saqué. Bueno, espérense. No, terminé mi carrera universitaria y ¿de qué me sirvió? De nada, es basura. Miren, estoy aquí, gracias a Dios, gracias a una mamá que se esforzó por llevarme por los caminos de Dios, por sus oraciones, porque estuvo ahí y ya conocimos grandes, fue misericordia de Dios. Pero ustedes que tienen niños pequeños, es ahora cuando tienen que actuar. No esperen a que crezcan más, porque de verdad, como les decía, se les van a salir de las manos. Se les van a salir de las manos. No se afanen en enseñar cosas. No estoy diciendo con esto de que no está bien que estudien. Al rato, no, vamos a estudiar. Es vano. No, estudien si pueden. Qué bueno que se puedan hacer de sus cosas sin afán, si Dios así se los permite. Pero la prioridad es formar niños y niñas con fe en Dios. Que como padres los puedas encaminar a su nacer de nuevo. Esa es tu misión como padre. Llevarlos a conocer a Dios, a tener un encuentro con Dios, a que sean salvos. Que les enseñes a amar a Dios sobre todas las cosas y los prepares para la eternidad. Esa es tu chamba. Si puedes dar la escuela, que creo que la mayoría, qué bendición, son cosas buenas, pero tu mayor enfoque debe de estar, tu mayor trabajo en hacer y formar hijos de luz en medio de tinieblas. No quererlos esconder, sino enseñarles a hacer luz por medio de la obediencia al Señor. Esa es la meta. Dice la palabra de Dios en el versículo más conocido para los niños, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Verdad? Ahí te va tu chamba. Sinónimos de instruir: encaminar, guiar, formar, educar, dirigir, aconsejar, disciplinar al niño con amor, doctrinar en la fe, pastorear, moldear el carácter, afirmar al niño en su camino, sembrar en la vida del niño. Estos son unos sinónimos de instruir. ¿Tienen chamba? Muchísima, y más a los que se alocaron y tuvieron como 5. Tienen muchísimo trabajo, es la verdad. Hay mucho que hacer, pero ¿cuánto de esto están haciendo? No digo estamos porque no me incluyo. Bueno, así que ustedes fueron los bendecidos a echarle ganas, ¿verdad? Con esas vidas que Dios puso en sus manos. Este es un deber como padres, y en medio de estos tiempos peligrosos, de verdad, no hay tiempo para dormir, no hay tiempo para descuidarse, para lo que se puede estar metiendo en el corazón de tu hijo o de tu hija, para los anhelos que él esté teniendo. Necesitan estar velando, orando y al pendiente, de tal manera que la semilla sembrada en el corazón de sus hijos el día de hoy no sea arrebatada por Satanás, sino afirmada en su corazón. Yo le decía a los maestros en la mañana, ¿no? Que como maestros, claro, que sentimos muy bonito. Bueno, todavía no se nos ha pasado, pero imagina, por ejemplo, ven a mi esposo en casa de oración,
Y sus maestros van y lo ven y dicen, Andresito, pues ¿cuál Andresito, verdad? Ya está grande. Pero ellos lo ven como pues esa ternura de que fueron sus maestros y de verlo grande, verlos en los caminos del Señor, sirviendo a Dios, ha de ser algo precioso. Pero no me imagino lo que han de sentir los papás, ver a sus hijos de ese tamañote, como el de mi esposo, sirviendo, imagínate, sirviendo a Dios y con su familia. O sea, es algo precioso. Y yo sé que ustedes como padres desean eso, que sus hijos estén en Cristo, que sus hijos verdaderamente permanezcan y sean luz, pero para eso hay mucho trabajo que hacer. No es tiempo de dormir, es tiempo de actuar, de cuidar, de proteger. Y como dice este versículo de instruir, y como dice la palabra que es fiel, la palabra es fiel, si tú haces tu parte, instruyes, créeme que no se apartará de él. Y en eso podemos descansar y confiar, en que si ustedes como papás hacen su parte, Dios obrará en la vida de ese pequeño o pequeña, aun cuando por un tiempo parezca que se está queriendo enfriar. Yo sé que las oraciones Dios las escucha, pero sobre todo el testimonio como padres es el que les grita a ellos. Tienen una gran responsabilidad en sus manos y de ella van a dar cuentas delante de Dios. Hagan un alto, padres, examinen si verdaderamente han puesto la atención necesaria a sus hijos. Y sobre todo ser sinceros, si realmente dan testimonio, si les dan testimonio a ellos con sus vidas, porque eso es lo que ellos están viendo ahorita. Fíjense, en una ocasión un niño no es de aquí de la congregación, solo vino, ya no está aquí. En una ocasión el niño dijo que su mamá le gritaba más fuerte a su papá, una cosa así. Por eso les digo, son reflejo. Los niños van a decir. Y dije, obviamente el ejemplo que le están dando en casa, ¿tú crees que va a ser de bendición para el niño? Los niños los observan cuando ustedes discuten como matrimonio, cuando ustedes gritan, la forma en que ustedes mujeres les hablan a sus esposos y de que ustedes hombres les hablan a sus esposas. Sus hijos están viendo ese testimonio. Y créanme que si como por ejemplo este chiquito que hizo ese comentario en su tiempo, hizo ese comentario en el momento es porque lo traía presente. No se les olvida. Causamos marcas en ellos. Entonces necesitan prestar atención y ser sinceros si realmente han dado este testimonio. Y si no lo has dado, ahorita es cuando Dios nos está hablando por medio de esta enseñanza. Dios te está diciendo, haz un alto. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Cómo es tu andar en tu casa? ¿Cómo estás llevando tu vida en Cristo? Porque ellos lo están viendo y créanme que ahorita se someten a ustedes porque no les queda de otra. Pues son pequeños, muchos. Pero créanme que si ustedes no trabajaron, no sembraron en el corazón de sus hijos, ellos a la primera oportunidad se alejarán de ustedes. Se alejarán primeramente de la iglesia y se harán rebeldes a causa de no haber visto una vida genuina que los lleve a una convicción de que Cristo es real. Porque ellos tienen que ver a Cristo en ustedes como padres. Y es una realidad. Ahorita sus hijos están sometidos, padres, a lo que ustedes les dicen, obedecen a regañadientes o como dicen, bueno, pero lo hacen ahorita. Después, créeme, como dicen, todo lo que se siembra se cosecha. Si tú sembraste la palabra de Dios, vas a tener cosecha buena. Pero si tú sembraste una incoherencia, una inestabilidad, vas a tener la cosecha de eso. Y créeme que no te va a gustar nada, porque te va a costar lágrimas. Porque yo sé que como papás ustedes aman a sus hijos, pero ahorita es tiempo de instruir, es tiempo de sembrar. Porque Dios, si ustedes hacen fielmente su trabajo, Dios va a obrar en ellos. Entonces, en esta tarde, padres, Dios nos está llamando a eso, a examinar cómo están llevando la vida de sus hijos, cómo están llevando el consejo a sus hijos, la palabra de Dios en estos tiempos tan peligrosos, tan apremiantes. Estamos atravesando por muchas cosas, incluso cosas que Dios ya había dicho que sucederían. Y también es una realidad que Satanás no descansará hasta destruirte. Va a querer derribar la fe en tus hijos, esa fe que apenas se está formando. Y no lo podemos permitir. Necesitan ponerse en posición de batalla y luchar por mostrar una vida verdadera delante de Dios, que dé un testimonio a sus hijos en casa de que Dios vive, de que Dios es real.
necesitan poner prioridades. Sé que muchos trabajan, sé que hay muchos quehaceres en la casa, sé que hay muchas actividades, pero tu prioridad es tu familia. Esposo, los que tienen esposo, esposa, los que tienen esposa y sus hijos. ¿Qué están sembrando? Necesitan comprender, padres, que el tiempo se agota. No sabemos cuánto tiempo queda. Y necesitas capacitar, preparar, guiar a tus hijos, llevarlos a entender la gravedad de este mundo y la necesidad de que ellos conozcan a Dios. No hay de otra. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los tiempos de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Enséñales a tus hijos a acordarse de Dios en sus tiempos de juventud. Enséñale a acordarse de su Creador. Esto deben de enseñar a sus hijos antes de que Satanás y la misma concupiscencia humana los destruya llevando una vida miserable. Están a tiempo, padres, de hacer la diferencia. Son tiempos sumamente peligrosos, pero no están solos. Dios ya nos ha provisto de su palabra, nos ha dado la armadura, esa que deben enseñarle a sus hijos, de tal manera que ellos puedan hacer frente a los ataques del diablo y puedan crecer en fe. Y que sobre todas las cosas ellos puedan reconocer su condición de pecado delante de Dios e ir, como les decía anteriormente, a ese nacer de nuevo, a ese encuentro con Dios. No que sean de los niños que de repente, ¿verdad? Que no sé si les ha tocado que de repente dicen, no, yo desde que nací soy cristiano. ¿Verdad? Sí les ha tocado personas así, que dicen, yo desde que nací soy cristiano. No, desde que nacimos no podemos ser cristianos. Pero qué hermoso es que a lo mejor tu hijo llegue a una edad 12, 13, 14, 15, que llegue, ¿verdad? Que llegue a la edad de decir, soy hijo de Dios por convicción, y yo a esta edad acepté al Señor en mi corazón porque tuve unos padres de testimonio, porque tuve unos padres que amaban a Dios, que adoraban a Dios y que oraban por nosotros y nos instruyeron, de tal manera que yo llegué a tener esa convicción y ahora soy hijo o hija de Dios. Qué hermoso, ¿no? ¿Les gustaría que sus hijos lo hicieran? ¿A quién no? Pues yo confío en que así será si ustedes hacen su parte. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude y les siga dando su gracia para darle la respuesta a esa herencia tan preciosa que han recibido. Dios les bendiga. Buenas tardes a todos. Yo también voy a tener la bendición de poder compartirles un poco acerca de esta capacitación para padres, la importancia, ¿verdad?, de nosotros como papás ser los primeros en desear la instrucción de la palabra de Dios, porque somos responsables de también transmitirlo a nuestros hijos. Y así como mi amiguita Linda nos acaba de compartir hace un momento, me maravillo porque el Señor siempre complementando, siempre fortaleciendo, siempre guiando y confirmando, ¿verdad?, acerca de todo lo que hemos aprendido. ¿Cómo es que nosotros ya estamos viviendo tiempos peligrosos? Y en verdad yo lo creo, estamos viviendo los últimos tiempos. Y el que nosotros como padres tengamos esto presente hace una diferencia total. ¿Por qué? Porque nos lleva a no sentirnos cómodos con la manera que vive el mundo. Nos lleva a estar alertas y apremiantes en saber que Cristo viene pronto por su iglesia. Independientemente de cuándo sea este día o la hora, debemos de estar preparados. Y la crianza en nuestros hijos es cada vez más confrontante por todo lo que nos rodea, ya sea cultura, ya sea pensamientos, tecnología, libertinaje, donde cada vez a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y es algo con lo que nuestros hijos están creciendo. Y es nuestra responsabilidad mostrarles que no es así. Conforme a la palabra de Dios, lo que el mundo ve bueno y es malo no deben de aceptarlo como bueno, sino como lo que Dios estableció en su palabra. Y sin duda alguna, hermanitos, como padres cristianos tenemos una gran responsabilidad delante de Dios.
porque no somos llamados a meterlos en una burbuja, como bien comentaba mi amiguita, para privarlos de todos los peligros, ¿verdad?, que los están rodeando, a los que se están enfrentando hoy en día, donde la maldad va en aumento y esa es una realidad y no lo podemos evitar. Somos llamados a mostrarles el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Enseñarles que dentro de este mundo de maldad nacemos con una condición de pecado, pero si ellos de manera íntima y personal deciden entregarle su vida a Cristo, ellos serán salvos y ellos serán llamados hijos de Dios. De manera en que ellos van a ser gobernados ya por el Espíritu Santo y no por Satanás y su demonio y toda la influencia de este mundo, ¿verdad?, que la vemos reflejada en este mundo. Recordemos que ser padres es una gran bendición. Nos lo dice Salmo 127:3, yo solo leo en traducción lenguaje actual, que dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa y debemos aprender a verlo como tal, a valorarlos como tal. Porque los hijos de Dios son nuestro regalo divino, por lo cual deben de ser hijos amados. Deben de ser hijos cuidados, deben de ser hijos valorados, pero sobre todo no olvidar que no son nuestros, porque a veces se nos olvida esa parte, ¿verdad? Los hijos no son nuestros, son el instrumento, son la bendición por la cual Dios nos permite a nosotros como padres mostrarles el camino, la verdad y la vida que es por medio de Cristo Jesús. Esta vida es el puente hacia la eternidad. Esta vida es la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios y somos responsables de llevarlos a eso, a que conozcan a Dios, a enseñarles a conocer a Dios, pero también a tener temor de Él. Y ya nos lo enseñaba el pastor ahora, ¿verdad? Nos lo reafirmaba, porque muchas veces es muy común decir, temor de Dios es reverencia, es respeto, pero no es tenerle miedo. Y él decía, sí es tenerle miedo, porque Él es un Dios justo, Él es un Dios santo, el cual no tomará por inocente al culpable. De manera que la paternidad es la herramienta de Dios para también nosotros ser formados al carácter de Cristo, ser moldeados a su imagen, porque la mejor manera de mostrar a Cristo a nuestros hijos en medio de un mundo caído será nuestro testimonio, hermanitos. Esto siempre va a impactar la vida de nuestros hijos mucho más que 1000 palabras, más que 1000 métodos infalibles, ¿verdad?, para tratar de mantenerlos a salvo, más que cualquier cosa de este mundo. Porque conforme ellos comiencen a crecer, ellos van a aprender a conocer a Dios por medio de su palabra, aprenderán a orar, aprenderán a decidir obedecer por voluntad propia, ya no por imposición. Pero muchas veces, no importa la edad que estos tengan, no importa si son adolescentes, si están pasando una edad, están todos, aquí hay papás de diversas edades que tienen sus hijos, pero seguimos siendo responsables de encaminarlos al conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye con sabiduría cómo ser padres conforme al diseño de Dios, pero para ello debemos de aprender a hacerlo de la manera divina y no humana. A lo cual a mí me gustaría complementar la enseñanza que nuestra amiguita nos compartió hoy, que recordemos todos estos consejos, toda esta palabra, que no la demos por sentado, que no lo demos porque ya lo conozco, ¿verdad?, sino que tratemos de guardarlo en nuestro corazón y llevar estos principios a la práctica. Aunado a lo que hemos escuchado ya, a mí me gustaría en esta tarde hablarles acerca de los distintos tipos de crianza con los cuales nosotros podemos estar desempeñando nuestra paternidad. En la actualidad, de acuerdo a diversos estudios que se han realizado a lo largo de los años, basados en el comportamiento humano, son conocidos algunos tipos, ¿verdad?, algunos distintos tipos de crianza. Yo les voy a mencionar algunos en esta tarde y a mí me gustaría que con el corazón sincero, con el corazón delante de Dios, porque muchas veces nos cuesta trabajo o nos da vergüenza
reconocer ante otra persona cómo es que estamos desempeñando nuestra paternidad. Pero en este momento yo les pido que sean ustedes y Dios, que sean sinceros y que le pidan a Dios que les examine el corazón y aunque les muestre si hemos estado desarrollando nuestra paternidad de la manera no agradable delante de Dios, ¿verdad? El principal o el primer tipo de crianza que yo voy a mencionar es una crianza autoritaria. Esta se caracteriza por un alto control, por un deseo de perfección. Muchas veces esta puede ser manifestada por una baja calidad de los padres hacia los hijos. ¿Por qué? Porque se busca un respeto, ¿verdad? Se busca una figura de autoridad. Y al ser muy cariñosos, muy afectuosos, se piensa que se pierde esa figura de autoridad. Los padres establecen reglas estrictas y esperan una obediencia sin discusión. El problema con este tipo de crianza, hermanitos, la cual llega a ser desequilibrada, es que se repiten patrones, porque muchas veces ellos fueron criados de la misma manera a lo largo de los años, bajo el mismo tipo de crianza, o porque se hacen manifiestas diversas carencias, traumas o incluso miedos, de manera que nosotros aplicamos este tipo de crianza hacia los hijos. Al implementar este tipo de crianza dentro del cristianismo, se corre un gran peligro, hermanitos, por poner la mirada en las cosas de este mundo, las cuales son temporales, son pasajeras y al no llevarlos al correcto entendimiento de poner la mirada solamente en Cristo Jesús y en la eternidad y el propósito del por qué estamos en esta vida. Se corre el gran peligro de hacer las cosas principalmente por propios deleites, propias motivaciones, fuera de la voluntad de Dios. De manera que por amor y respeto a Dios hemos dejado muchas veces, ¿verdad?, de mostrarles una obediencia adecuada hacia los hijos, porque no lo ven de una manera natural. Algunos ejemplos de las motivaciones para implementar la crianza autoritaria son ya sea porque se busque una perfección en notas escolares, bajo el deseo de que sean los mejores para que crezcan y obtengan los mejores títulos. Otra razón puede ser el deseo desmedido y la importancia o el valor que se le da a las cosas materiales, enseñándoles a los niños que lo más importante de la vida es tener un buen estatus económico o una seguridad financiera. Y volvemos a lo mismo, influenciado por temores y traumas. Yo no tuve esto, yo quiero que mi hijo lo tenga, entonces que sea el mejor para que él no viva lo que yo viva. Muéstrale a Cristo, eso es lo que necesitamos hacer, mostrarles a Cristo. Otra de las motivaciones para implementar este tipo de crianza es que fomentamos la competitividad en ellos, enseñándole que lo mejor es ser los mejores en todo siempre. La privacidad quizás de exponerlos a las cosas de este mundo por un temor desmedido, falto de fe y de confianza en que se van a apartar de los caminos de Dios. Queremos privarlos, ¿verdad? Queremos hacerlo a nuestro entendimiento, a nuestras fuerzas, a lo que yo veo, a quédate aquí porque aquí yo te veo y aquí tú estás seguro. Y dejamos de mostrar la confianza en Dios. Algunas consecuencias de implementar este tipo de crianza son que estos niños crecen con muchos temores e inseguridades. Son niños que crecen fácilmente manipulables porque están acostumbrados a que todo el tiempo les digan qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de manera que cuando estos niños crecen con todas estas inseguridades y se vuelven fácilmente manipulables porque llegan a un grupo de amistades en la escuela, un grupo social, qué sé yo, y con tal de tener la aceptación y la aprobación, están dispuestos a hacer lo que se les pida. A mí dime cómo lo hago, cuándo lo hago y yo lo hago, porque así crecieron con ese tipo de instrucción. Y es peligrosísimo, porque son niños que no aprenden a discernir, a diferenciar. Son niños que no tienen convicciones propias.
anhelando supuestos amigos, están dispuestos a hacer lo que sean o a obtener la aprobación de quienes busquen tener esa aprobación. Son niños que al estar impuestos a hacer lo que papá y mamá dicen que hagan, con ciertas reglas autoritarias y privaciones exageradas, porque es ahí el desequilibrio de este tipo de crianza. Cuando están fuera de casa, por lo regular, son niños que se desbordan en sus emociones. Si en casa no me dejan comer esto, en la escuela o en donde yo esté, me lo como, ¿verdad? Lo disfruto y me echo todo lo que pueda comerme. Si en casa no me dejan ver esto, aprovecho cuando voy a la casa de mis amiguitos y me pongo a verlo porque tengo el deseo de verlo, porque no hay un correcto entendimiento ni una adecuada comunicación en la que se le explique, mira, tú puedes comer esto, pero no te conviene porque te va a hacer daño. Mamá y papá no va a estar siempre contigo, pero tú puedes decidir que no es lo mejor para ti. Tú puedes ver esto. Mamá y papá no todo el tiempo está contigo en la escuela, en donde estés, pero tú puedes elegir no verlo porque no honra a Dios, porque no le agrada a Dios. Y son niños que desde muy pequeña edad, y muy pequeña edad, les estoy hablando 2 años. A mí se me hizo bien curioso que a mi bebé le gusta mucho beber Bebé Juan. Y ahí es un programa americano, salen de repente pequeños fragmentos del Halloween. Entonces mis niñas saben que no es agradable delante de Dios ver eso, ¿no? Entonces al principio, cuando mi bebé estaba más pequeño, mamá, Halloween, ay, gracias mi amor por avisarme, iba y lo quitaba, ¿no? Y mi niño de 2 años, ahorita no habla todavía con mucha fluidez, pero él ve que está el Halloween y me dice, ama, y me pide que lo quite. Y él ya detecta qué escenas corresponden al Halloween. Y es algo que desde pequeños se les está instruyendo. Y no podemos subestimar que son pequeños y no entienden, porque ellos todo lo entienden. Somos nosotros los que debemos de aprender a conocerlos y comunicarnos. Dice Colosenses 3:21, padres, no exasperen a sus hijos para que estos no se desanimen, para que estos no se frustren, para no infundir en ellos temor, inseguridades, para no poner en ellos cargas difíciles de sobrellevar que muchas veces ni nosotros como padres llevamos. Demandamos una obediencia rápida y muchas veces nosotros como padres no la hacemos hacia con Dios. Entonces es un tipo de crianza desequilibrada que no va de acuerdo a lo establecido por Dios. Otro tipo de crianza es la crianza permisiva. Es un tipo de crianza también desequilibrada porque se caracteriza por una baja exigencia pero alta calidez. Los padres son indulgentes y permiten que los niños tomen muchas decisiones por sí mismos. El problema con este tipo de crianza es que al ser tan permisivos los padres, son niños que crecen sin instrucción, sin respeto a la autoridad, tanto en casa como en las escuelas o incluso en la iglesia, que muchas veces es muy palpable. Al implementar este tipo de crianza dentro del cristianismo, estamos presentando a Dios de una manera incorrecta. Porque Dios no es un Dios permisivo. Él no es un Dios que pasará por inocente al culpable. Números 14:18 lo dice. El Señor es lento para la ira y Él es grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión, pero Él no tendrá por inocente al culpable. Y esto es incluso de generación y generación hasta la 3ª y 4ª. Este versículo enfatiza que aunque Dios es misericordioso, no va a dejar a los culpables impunes, que su justicia se va a manifestar en castigar a los responsables de sus acciones. Si Dios lo hace y tú no le muestras a tus hijos el Dios de la Biblia, el Dios correctamente, ellos van a creer que no hay consecuencias. Que al ser tú un padre permisivo que les permite todo, no va a haber consecuencias. Y no es así, eso no es correcto. Es privarlos de su realidad, porque la vida real no es así. A donde ellos vayan no podrán obtener todo lo que quieran sin consecuencias, sin responsabilidad alguna. La vida no es así y debemos de prepararlos para la vida. Nosotros como padres somos llamados a reflejar a Cristo y las verdades del Evangelio a quienes amamos, pero mayormente a nuestros hijos, porque es de quien Dios sí te va a pedir cuentas cuando tú estés delante de Él. Si nosotros vivimos bajo un tipo de crianza permisiva con nuestros hijos, no estamos dando testimonio correcto de quién es Dios.
porque Él no es permisivo. Algunas razones por las que nosotros llegamos a implementar este tipo de crianza. Número 1, por culpabilidad, ya sea porque trabajas todo el día y no les dedicas tiempo que desearías dedicarles, quieres compensar esa culpabilidad dándoles todo sin medida, sin restricción. Número 2, por ausencia, ya sea afectiva del padre o de la madre, y tratas de cubrir todas esas carencias afectivas dándole todo sin exigencias, sin responsabilidades, sin consecuencias, lo cual no es correcto. Número 3, el problema es que con este tipo de crianza es que no los estás preparando para la realidad de este mundo, porque siempre va a haber consecuencias de sus decisiones, sean buenas o sean malas. A donde vayan va a haber reglas, va a haber normas y se deben de respetar y se debe de sujetar a ellas. Si nosotros no aprendemos a llevar a nuestros hijos a ser niños respetuosos, temerosos de Dios, enseñándoles que incluso Dios no es así con sus hijos, que su santidad y su justicia no van a permitir hacer lo que queramos sin consecuencias, creyendo que Él es todo amor, no tendremos consecuencias, estamos presentando no al Dios de la Biblia, no al único Dios vivo y verdadero. Otro tipo de crianza es la crianza negligente. Esta se caracteriza por la falta de atención y apoyo emocional. Los padres son indiferentes a las necesidades de sus hijos y estamos expuestos a caer en cualquier tipo de crianzas. Yo no te digo que tú seas un tipo de padre o que tu crianza sea exclusivamente una, pero analicemos qué tipo de crianza y educación y atención le estamos dando a nuestros hijos. Y qué es lo que hemos estado haciendo, porque la palabra de Dios te dice no es correcto, no es lo que se apega a mi palabra y no es equilibrado. Son padres pasivamente ausentes, es decir, aquellos que se mantienen, que sí mantienen a sus hijos dentro de un hogar, pero son padres que trabajan de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y no están, a eso se refiere con padres ausentes. Son padres que quizás viajan mucho, salen fuera de la ciudad y no están presentes. Ya sea que lo hagan por trabajo o lo hagan por deleites personales, nunca están en casa. Siempre hay una niñera, siempre hay alguien que los está cuidando, pero no están ellos presentes, ¿verdad? No pasan tiempos de calidad con sus hijos y mucho ojo. Tiempos de calidad, porque yo entiendo que para muchos no es opción dejar de trabajar y yo entiendo que en muchos hogares deben de trabajar ambos, papá y mamá, pero eso no te impide que tú les dediques tiempos de calidad a tus hijos, a conocerlos, a comunicarte, a entenderlos, a jugar con ellos un poquito y en eso fomentar la seguridad y el amor en sus corazones. Necesitamos analizar y evaluar nuestro corazón, cómo es que nosotros estamos criando a nuestros hijos, cómo los estamos afirmando en los caminos de Dios. El problema con este tipo de crianza, hermanitos, negligente, este tipo de crianza negligente es el desequilibrio, porque sigue siendo un tipo de crianza no adecuada, porque hace manifiesto una falta de responsabilidad para cubrir todas las áreas que un niño necesita, tanto físicas como emocionales, incluso espirituales, aun cuando no han nacido de nuevo. Algunas razones por las que implementamos este tipo de crianza son horarios laborales extensos, ¿verdad? De 8 a 8, por ejemplo. Padres que llegan cansados, que llegan frustrados y peor tantito si no saben dejar los problemas del trabajo y se los llevan a casa. Eso es lo peor, porque tu hijo, ¿dónde queda entonces? Sí, estás en tu hogar, sí eres proveedor, sí llevas el pan de cada día, pero ¿dónde está tu papel más importante de lo que Dios sí te va a pedir cuentas a ti? No nos interesamos por saber cómo les fue en la escuela, cuáles son sus amistades, qué comieron, qué hicieron. Padres que viajan muchísimo, como lo comentaba, ¿verdad? Ya sea por placer o por trabajo. Abandono deliberado, que es el pan de cada día también en muchos niños. Todos enseñan a sus hijos cosas buenas y malas, menos ellos mismos. Esto es lo que fomenta este tipo de crianza, lo cual no es correcto ni agradable delante de Dios. Las características de estos niños podrían ser niños que se la pasan todo el día viendo la televisión y la tablet sin ninguna restricción, sin ningún cuidado de lo que ellos están viendo, niños que comen una cantidad excesiva de alimentos chatarras para cubrir y ya comió y un cereal y galletas y dulces y esto para que me dejes trabajar. Eso es a lo que nos lleva este tipo de crianza.
y no estamos manifestando en ello el cuidado y el amor, el valor que debemos de darle a nuestros hijos. Niños que no saben identificar una figura autoritativa, por cuanto todo el mundo los está cuidando, todo el mundo les dice qué hacer y cómo hacerlo. Niños vulnerables, temerosos, manipulables y carentes de afecto fraternal. Así es como están creciendo estos niños. Las consecuencias de una crianza negligente llegan a ser terribles, porque son niños que crecen sin dirección, sin convicciones, instruidos, incluso son fácilmente llevados por las corrientes de este mundo. Y el tipo de crianza, el último que vamos a ver, es el tipo de crianza democrática, que es un tipo de crianza que de alguna manera se pudiera llamar el más adecuado, porque nos permite establecer límites, nos permite establecer reglas, normas a seguir dentro y fuera del hogar. Este tipo de crianza combina un alto nivel de control con calidez, lo cual es necesario y importante, ¿verdad? Este tipo de crianza que más es el que más se puede ajustar a un tipo de crianza teocrática, porque recordemos que este tipo de crianzas sí, ciertamente está basado en estudios, en el comportamiento humano, pero también es el que más se apega a lo que está establecido en la palabra de Dios, la que más se ajusta al diseño y principios de Dios, porque nos lleva a ser equilibrados, hermanitos, no siendo aprensivos, no siendo autoritarios, permisivos o negligentes. Los padres establecen límites, pero también fomentan la comunicación y la independencia. Este tipo de crianza no depende del tipo de crianza que hayamos tenido en el pasado, ya sea que fue autoritaria, ya sea que fue permisiva o que incluso fue negligente de tus padres, sino que es un tipo de crianza equilibrada que podemos llevar a nuestros hijos a diferenciar entre la maldad de este mundo y las verdades del Evangelio, donde podemos llevarlos a razonar, a elegir a ellos mismos, entiendan que hay bendiciones si son obedientes, pero también hay consecuencias. Y no la bendición de Dios ni de sus padres debería de ser si no son obedientes, ¿verdad? No es como me salí con la mía y hice lo que quise, no. Debe de haber límites, debe de haber ese dominio de nosotros hacia nuestros hijos. Es en la intimidad del hogar donde se debe fomentar en ellos esa mayor confianza, ese mayor valor, esa mayor seguridad, siendo tú su figura de autoridad, pero también las personas que más los aman y que desean cuidarlos después de Dios. Mi amiguita Linda mencionaba todo lo que se están exponiendo, todos los cambios, toda la exposición en lo que están nuestros niños. Ellos van a afirmarse, ellos van a tomar su propia identidad si tú les enseñas y les muestras correctamente a Jesús. Si no, ellos van a querer ser como los demás. O incluso van a decir, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá. ¿Por qué? Porque no me está mostrando a Cristo. Y entonces yo prefiero ser como alguien a quien yo admiro, que no es Dios, que no es Jesucristo y que el fin de todo eso es muerte y no es vida. Tal como Dios es con nosotros, dándonos bendición siempre que elijamos, ¿verdad? Vivir en completa obediencia, fe y santidad a Él. Proverbios 23-24 dice, el padre del justo se alegrará mucho y el que engendra un hijo sabio se gozará de él. Recordemos que esta vida solo es un puente hacia la eternidad, hermanitos. No nos olvidemos de esa parte. Es la única oportunidad de llevar a nuestros hijos a conocer a Dios conforme ellos van comenzando a crecer y ellos puedan decidir de manera propia y voluntaria entregarle sus vidas a Cristo. A veces podemos subestimar que son muy pequeños y que no entienden, pero ellos son capaces de diferenciar. Y yo doy testimonio que instruyéndolos desde muy corta edad, desde muy temprana edad en las verdades del Evangelio, ellos comienzan a diferenciar. No importa si tu hijo tiene 2 años o tu hijo es adolescente, pero es un bebé espiritual. Tú debes de mostrarles a Cristo, tú debes de enseñarles a amar a Dios y decirle, mira, tú estás en esta etapa y tú no quieres seguir a Cristo, tú no quieres ir a la iglesia, tú no quieres, pero lo que te ofrece el mundo es muerte y destrucción. Yo no quiero eso para ti, yo quiero que tú escojas la vida, pero yo no te puedo obligar. Llegará el momento en que yo no te voy a poder llevar a rastras a la iglesia, es tu decisión. Escoge pues la vida, escoge bien. Y es ahí nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como padres.
Ciertamente no son cristianos, ni siquiera aunque hayan nacido en cuna cristiana, como lo comentaba mi amiga, ¿verdad? Pero ellos, al estar rodeados de un ambiente piadoso en el hogar, donde los miembros del hogar se conducen con temor y respeto a Dios, siendo obedientes a sus mandamientos, anhelando manifestar un testimonio cada vez más parecido al de Cristo, ellos van a elegir la vida, ellos van a elegir amar a Dios, buscar a Dios, entregarle sus vidas a Dios, para que ellos elijan a esa misma vida. De manera que somos grandemente responsables por la vida de nuestros hijos y debemos de nosotros presentarles a Cristo, no la maestra de la iglesia infantil. Eres tú el responsable. Dios te va a pedir cuentas a ti. Dios te va a demandar eso a ti. No te va a preguntar cuántas horas trabajaste, no te va a preguntar si les diste el pan de cada día, no te va a preguntar si obtuvieron 10 en todas las boletas, si tenían 2 o más talentos musicales, si les enseñaste cómo trabajar duro para obtener riquezas y seguridad financiera. Te va a preguntar si tú le mostraste a Cristo con tu propia vida, si tú fuiste esa Biblia abierta para ellos. Eso es lo que Dios nos va a preguntar, si trabajaste lo suficiente en ti para ser moldeado al carácter de Cristo como para tú mostrarles las verdades del Evangelio con tu propia vida. Recordemos el pasaje, ¿verdad? Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando éste creciere no se apartará de los caminos de Dios, porque somos llamados a sujetarnos al diseño perfecto de Dios, desempeñar adecuadamente el rol que nos corresponde a cada miembro de la familia para que podamos experimentar su gracia, su bendición dentro de nuestros hogares. Jeremías 29:11 rápidamente dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro de esperanza. Eso es lo que Dios tiene para tus hijos, para ti. ¿Pero lo estás creyendo? ¿Lo estás viviendo? ¿De verdad lo anhelas más que nada en este mundo? ¿O sigues afanado por las cosas de este mundo? Por tener trabajo, por tener seguridad, ¿qué es lo que te afana? ¿Qué es lo que en qué está tu corazón? ¿Qué es lo que deseas y en lo que estás trabajando para tus hijos? ¿A qué le estás dedicando más tiempo en tu diario vivir? Decía mi amiguita, bien, se anochece, se levanta el sol, vuelve a pasar y no practicamos la palabra de Dios en casa, no sembramos en ellos la palabra de Dios. Y para terminar, a mí me gustaría dejarles una pequeña reflexión, porque cada estilo de crianza tiene sus propias características y puede influir de manera diferente en el desarrollo de nuestros niños. Ya está la verdad, ya se nos habló, ya la palabra de Dios está revelada, tenemos acceso a ella. Tomemos de la palabra de Dios, tomemos de ese pan para recibirlo y para nutrirnos espiritualmente. Y a mí me gustó mucho una imagen que vi que decía así, ¿qué es la familia?, preguntó la vida. Es un lugar donde siempre te esperan, dijo el hogar. Es un lugar donde siempre te esperan, dijo el hogar. Es quien te abraza aunque hayas fallado, dijo el perdón. Es la que te enseña a levantarte cuando caes, dijo la fuerza. Es compartir lo mucho o lo poco sin dudar, dijo la generosidad. Es sentirte amado y protegido aunque estés lejos, dijo el corazón. Y cuando dentro del hogar no se sujetan los miembros al diseño perfecto de Dios, hay consecuencias y se deja de experimentar la plenitud y la gracia y la bendición de Dios que tiene para la familia. Donde hay un matriarcado, se forman hijas matriarcas y niños de mamá, es decir, niños faltos de carácter, carentes del carácter de Dios, fomentando una futura familia destinada a vivir el caos. Donde hay una madre narcisista, hay un niño inseguro. Donde hay matrimonios infelices, hay hogares infelices. Donde hay hogares infelices, hay una sociedad infeliz. Donde hay hogares rotos, engendran hombres rotos y por tanto hombres rotos que destruyen este mundo. Donde hay un padre fuerte y con el carácter de Dios que demanda dentro del hogar, hay hijas seguras. Donde hay una madre femenina, hay un hijo masculino. Donde hay un padre cariñoso, amoroso, afectuoso, hay hijos seguros. Donde hay un matrimonio saludable, hay hogares donde reina la paz, donde reina la armonía, donde reina la edificación. Donde hay un hogar tranquilo,
hay una iglesia firme y una sociedad firme y segura. ¿Qué estamos sembrando? Como decía mi amiga, ¿verdad? Porque lo que sembremos lo vamos a cosechar. De repente dices, ay caray, mi hijo ya tiene 15 años y ¿por qué es así? ¿Por qué es rebelde? ¿Por qué hizo esto? ¿Qué sembraste desde los 4 años? ¿Qué sembraste? ¿Qué esperabas? ¿Qué fruto esperabas de ellos? Sembraste tus carencias, sembraste tus miedos, sembraste tus traumas, no sembraste la palabra de Dios. No sembraste la necesidad de entregarle su vida a Cristo. Si son pequeños, por gracia de Dios, si el Señor viene pronto, si son llamados a su presencia, van a estar una eternidad con Dios. Pero ahorita vemos la maldad ya despierta en los niños desde los 7, 8 años, incluso más chiquitos. Una maldad deliberada, una maldad consciente por la cual van a darle cuentas a Dios. Y tú como padre eres responsable de que ellos tengan esa premura de entregarle su vida a Cristo y no pensar que faltan otros 1000 años para que venga el Señor. O que son infalibles de morir. Porque las consecuencias son garrafales, son eternas. Y está en ti y tú eres responsable que ellos conozcan al Dios de la Biblia. Que ellos decidan amar al único Dios vivo y verdadero contra todo pensamiento de este mundo, contra toda corriente de este mundo. Necesitamos trabajar en ellos. Amén. Pues bueno, por mi parte es lo que quería yo compartirles también. Yo también quiero compartir un tema con ustedes. No se crean, ¿eh? Todos se asusten. Yo lo único que quiero darles algunos puntos. Igual me gustaría reforzar un poquito las cosas que dijeron. Comenzando con el hecho de lo que decía ahorita mi esposa y Hetzi, ¿no? De ¿qué sembraste en ellos? De cómo de repente nos podemos preguntar, oye, ¿por qué mi hijo actúa así? ¿Por qué es tan grosero? ¿Por qué mi hijo es tan impulsivo? ¿Por qué mi hijo es tan peleonero? Bueno, es que todo lo que siembra se cosecha. Si tú siembras mal, vas a cosechar mal. Porque fíjense, hay niños que les pegan a los papás, les dan unas bofetadas y los papás no hacen nada. Entonces, ¿qué esperas que hagan con las demás personas si no fueron capaces de respetar a sus propios padres, ¿no? De hecho, fíjate, es otra interpretación que se le da a Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Otra interpretación de este texto es que si tú instruyes en su propio camino al niño, en ese camino que él quiere, tenlo por seguro que cuando fuere viejo va a seguir por el mismo camino. O sea, si tú eres condescendiente con el niño y le das todo lo que quiere y nunca respeta nada, tenlo por seguro que cuando fuere viejo va a seguir igual. O sea, no esperes otra cosa, si no es lo mismo que tú propiciaste. Pero entonces, ¿qué estamos sembrando en ellos? Mira, tenemos la responsabilidad de instruir a los hijos, ¿verdad que sí? Y no es tarea fácil. Muchos dicen, pues que ahí está la palabra, no es tarea fácil. Si fuera fácil, bueno, el mundo sería diferente, pero ¿cómo es el mundo? Es un caos. El mundo es un caos. El tipo de instrucción que le demos a nuestros hijos es el tipo de persona que va a resultar cuando sea grande. Mira, hace unos días nació el bebé de Sara y de Aurelia, ¿verdad, Aurelia? ¿Sí lo vieron ahí en las fotografías o no? Está bien hermoso, ¿verdad? Y yo me acordé, yo se los he comentado, como cuando nació mi hijo, el más chiquito, el más bello del mundo. Yo lo veía cuando estaba, el día que nació, yo lo agarré en mis manos y lo veía, y yo les dije cómo lo vi y cómo Dios me habló, ¿no? Porque yo lo veía tan tierno, y es lo que platicamos ahorita, dices, tan bello ese bebé, una naricita tan hermosa, unos labios tan perfectos, los ojos, confiado, indefenso, tierno, bellísimo. Y yo me preguntaba, ¿cómo esta cosa puede convertirse en un violador? ¿Cómo esto tan hermoso y tan bello puede convertirse en un asesino? Bueno, es que es esto, hermanos. ¿Cómo lo estás instruyendo? ¿Qué ejemplo les estás dando? Mira, tus hijos y mis hijos pueden ser las futuras luces del mundo o las futuras oscuridad. ¿Qué quieres que sean? ¿Quieres que sean luz o oscuridad en este mundo? Bueno, eso depende de ti.
Sí, cuando crezcan ellos van a tomar sus decisiones, pero al final la decisión que van a tomar va a ser influenciada por todo lo que vieron en casa y todo lo que tú les enseñaste. Si tus palabras eran acordes a tu conducta o no, si había palabra de Dios en ello o no, qué tipo de crianza estás dando, si eres autoritario, queriendo cuidarlos, los expones más. Fíjense, nosotros a nuestras hijas, aún a su corta edad, en una ocasión, una hermana me preguntaba, oye, ¿hasta dónde puedo llegar porque no quiero asfixiar a mis hijas, dice. ¿Hasta dónde les puedo dejar que tomen sus decisiones? Y yo le ponía el ejemplo de mis hijas, ¿no? Mis hijas están chiquitas y tienen 5 y 7. Y a ellas les encanta Shakira. No se crean, no les encanta Shakira. Les gustó mucho, no sé si vieron la película de Zootopia 2. Y pues ahí sale Shakira, es la cuernuda, ¿no? Entonces, y a ella les encantó la cancioncita esa de Zootopia 2. Entonces, en una ocasión estábamos ahí en la sala y pues le dicen, Alexa, pon la canción de Zootopia 2. Y ya pues la Alexa reproduciendo, no sé qué. Yo me metí y comencé a buscar la letra. Y les dije, mire, vengan. Le digo, ¿sí sabe lo que está diciendo esa canción? Pues es en inglés. Dice, no sé. Y comenzamos a leérsela, mi esposa y yo. Mira, dice esto, que tú te puedes desenfrenar, que nadie te pare. Y le digo, ¿eso es lo que tú quieres para tu vida? Y ya les empezamos a instruir la canción. Y le digo, mira, yo no te voy a decir que no la escuches. Si tú quieres, ponla, no hay problema. Pero esto es lo que tú estás cantando y esto es lo que tú quieres para ti. Pero tú decídelo. Y pues la siguen poniendo, pero voy a esperar. Ya no la ponen. O sea, porque entendieron, como dicen, entienden, los niños entienden. Entonces, sí, es que la escuchó en la calle y dice, ya la había sacado y ya otra vez se me está volviendo a meter, dice. Fíjense. Entonces sí entienden los morros. Entonces, nada más es cuestión de que pongamos atención, no ser no escuches eso, ¿por qué no? Hay un hijo de un pastor que me dijo en su momento, mira, yo siempre crecí diciéndome que esto era malo, y cuando crecí, dice, lo probé y me di cuenta que no pasaba nada. Y ahorita apenas, ya después de 30 y tantos años tiene, y es hijo de pastor, nació con pastores. Tiene 30 y casi 40 años. Y apenas está queriendo agarrar el rumbo. Imagínense, ¿no? Entonces, hay que ponernos abusados, ¿sale? Bueno, ya no quiero repetir más. Simplemente quiero dar algunas instrucciones, algunos cambios que va a haber. Pero bueno, hay que echarle ganas a la crianza, ¿de acuerdo? Va a haber algunos cambios, hermanos, para bien. Yo espero que todos estén de acuerdo y si no lo están, pues que traten de ser dóciles a la instrucción. Es para bien, ¿de acuerdo? El primer cambio que va a haber es en el tema de la alimentación, ¿de acuerdo? Muchos traen a sus hijos y está bien, yo sé que a lo mejor es lo más fácil, es la falta de conocimiento y demás, pero muchos traen a sus hijos y les traen de desayuno pues galletas, papitas y todo eso, ¿no? Entonces vamos a implementar una alimentación un poco más sana, no tan exagerada, pero sí un poco más sana. Y también por el hecho de cuidarnos unos a otros, porque hay veces que los papás están trabajando con los hijos en la alimentación sana y llegan otros niños con todo lo que es rico y pues los niños están, ay, a mí no me dejan eso y a mí... Entonces los estimulan a renegar en su corazón contra la crianza de sus papás, ¿no? Entonces, en la semana les vamos a hacer llegar una sugerencia de menú de las cosas que pueden traer para sus hijos, a fin de no entorpecer esto, ¿no? De la instrucción en cuanto a la alimentación. Y créanme que es mejor, porque no digo que no les dejen comer ciertas cosas, háganlo, no pasa nada, siempre con un equilibrio, que no sea de manera constante. Pero por lo menos en donde estemos aquí en la iglesia y en lo que les traigan para su comida, que sea algo que no sea comida chatarra, ¿de acuerdo? Pueden traer, entre las comidas chatarra, la única que se va a permitir es la Maruchan.
De ayer más, no se crean. Maruchan con chetos Flaming Hot. No, no se va a permitir ciertas comidas chatarras, ¿verdad? Bueno, ninguna comida chatarra. En lo que estemos aquí, ya si salen y quieren ir a comer o comprar unas galletas, ya después de que se vayan de aquí, pues está bien, ¿no? ¿Para qué? Para no estimular a los demás niños y no entorpecer, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda en cuanto a esto de la alimentación, acérquense con Hetzi, ¿sale? Y si tienen alguna queja con Hetzi, pues acérquense conmigo, ¿sale? Entonces, para que lo consideren, ¿sale? Nada de galletas ni papitas van a poder tener, al menos que sea, vamos a considerar el tema de algún día especial o algo así, ¿no? Como por ejemplo cuando son los cumpleaños y demás, ¿sale? Otro punto importante es, acuérdense que es requisito traer botella de agua, hermanos. Muchos de los niños no traen su botella de agua y si ahorita se asoman ahí, hay un mundo de vasos con los nombres de todo, hay 2, 3 vasos con el mismo nombre. Y dicen, no tenemos tantos David. Entonces, pues ¿qué es? Pues es el mismo. Entonces, traigan su botella de agua y la pueden llenar ahí, no hay problema, las veces que ustedes quieran, pero para no, y también para evitar la salida de los niños del salón en tiempo de clase a estar agarrando agua. Entonces, papás, háganse responsables. Si le dejan esa responsabilidad al niño, pues el niño va a preferir salir sin agua para que le compren su Jumex. Pero no, ustedes échenselo a la mochila, ¿de acuerdo? Entonces, para que consideren también traer esa botella de agua y que los padres lo supervisen, aunque sean los adolescentes también. ¿De acuerdo? En el caso de los, pues todos también de los adolescentes, es importante que repasen sus clases. No repasan las clases con los hijos. Y es parte de dedicarles el tiempo. Ese tiempo es de calidad también. Entonces, mira, una forma en la que mi esposa y yo lo hacemos, no decimos que lo hagan ustedes así, pero a nosotros se nos facilita por las demás actividades que tenemos, es que las repasamos durante la comida. Cuando nos sentamos a comer todos juntos, agarramos la clase y la repasamos con nuestros hijos. Entonces, si les sirve a ustedes, pues también háganlo así, ¿no? Pero de una otra manera, tomen un tiempo para repasar las clases con sus hijos, para que quede reafirmada esa enseñanza. Y créanme que va a ser algo bueno para ellos y para ustedes también. Entonces, si se les manda la clase es para que lo consideren y le den seguimiento. No esperen que con ciertas horas aquí en la iglesia infantil, pues ya salgan bien instruidos, ¿no? Hay que repasarlas para que no se los olvide, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los adolescentes, principalmente, les pedimos el tema del celular. Mira, los morros se andan durmiendo en la clase porque se desvelan con el teléfono. Les preguntan de alguna historia de la Biblia y responden cosas de Minecraft y de cosas de los juegos. O sea, no tienen sentido, se están durmiendo, es en serio, ¿eh? Entonces, aprendan a limitarles el celular. No, pues me hace berrinche, pues disciplínalo para que no te haga berrinche, no con varas, sino quítaselo un tiempo determinado o no lo saques al sol durante un tiempo, no sé, algo, pero disciplínalo. Reduzcan, limiten, supervisen el uso del celular de sus hijos y no solamente el tiempo, sino también lo que están viendo, ¿de acuerdo? Porque llegan a las clases y aquí se nota todo, ¿sale? ¿De acuerdo? Para que tener un mejor control y también nos ayuden a nosotros, pues a darles una mejor instrucción a sus hijos y también repasen las clases que se están viendo en el área de adolescentes, ¿sale? Entonces, bueno, estos son los puntos que queríamos tratar, no sé si se me esté pasando alguno. ¿25 de diciembre? ¿Lo vamos a juntar con Navidad? El tema del Día del Niño, el 25 de abril va a ser el evento del Día del Niño, es sábado, ¿verdad? Sábado 25 de abril, para que no hagan compromisos, aparten ese tiempo. Y lo más probable es que es aquí en la iglesia, ¿verdad? Es aquí en la iglesia, entonces aparten ese tiempo para que puedan asistir, ¿de acuerdo? Los adolescentes no están invitados, eso ya no son niños. Vamos a establecer el Día del Adolescente. El 29 de febrero, para que sea cada 6 años. Dale, esos son los puntos que queríamos tratar. Gracias por su paciencia. Yo sé que ya es tarde y no han comido, pero es parte de
reciban la enseñanza, reciban la instrucción, pónganlo a la luz de la palabra y tengan un corazón dócil para con Dios. Créanme, mira, la Escritura es bien clara. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la enseñanza es de Dios o no. Entonces, si ustedes tienen un corazón dócil, el Espíritu Santo los va a guiar. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Sale? Y es todo, no se me pasa nada. Ok. Que a los adolescentes les manden, bueno, todos escucharon, ¿coca o qué más? Que les manden una Coca-Cola para el maestro. No, pero de las ampolletitas, dicen las chiquitas. De las de bolsillo. Sí, mándenlos bien porque luego, mira, y ellos son de pretextos, ellos no quieren estar en la clase a veces, entonces con el pretexto de salir, quiero agua, entonces salen ajá, o sea, instrúyalos en su casa, los adolescentes son bien complicados, entonces instrúyanlos en su casa también para que vengan aquí bien bonitos, ¿sale? Y de la Biblia, bueno, ojalá y ustedes puedan comprar una Biblia. Por ahí nos donaron o nos van a donar, primeramente Dios, Biblias de estudio para los jóvenes y los adolescentes. Pero se las vamos a dar a los adolescentes que sean comprometidos, que en verdad tomen en serio la palabra. A los que no, pues no les podemos dar porque pues no la van a aprovechar. Entonces, si tú sabes que tu hijo no es comprometido en la palabra, también nosotros lo vamos a anotar y no le vamos a dar Biblia, no te agüites. Porque se las vamos a dar cuando veamos que hay un compromiso, hay un plan de lectura que se está llevando con los adolescentes. Entonces, si vemos que están cumpliendo adecuadamente con ese plan de lectura, entonces se le va a dar esa Biblia. Es un muy buen recurso. Pero si tú sabes que no es comprometido, pues tú cómprale una. ¿Vale? Para que esa Biblia que nos donen la pueda aprovechar alguien que sí está tomando en serio la palabra. ¿De acuerdo? Y en lo que se encarrila, al final no es menospreciar a nadie, sino es también con sabiduría administrar de la mejor manera los recursos que Dios nos da. ¿De acuerdo? ¿Algo más? ¿No? Pues bueno, hermanos, muchas gracias por todo, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Déjenme orar por ustedes, pónganse de pie, por favor. Yo sé que es un trabajo difícil para todos nosotros, pero tenemos a Dios, entonces estamos bien. ¿Vale? Si nos apegamos al Señor, estamos bien. Él sabe cómo tratar con hijos difíciles, ¿verdad que sí? Nos trata a nosotros y Él es experto en eso. Entonces, si tenemos a Dios de nuestro lado, si nos sujetamos a Dios, vamos a estar bien. No tienes por qué temerle al mundo. Los tiempos son muy difíciles y quizá por falta de instrucción, quizá por falta de cuidado no habías estado poniendo atención al tema de los tiempos, de cómo está la influencia del mundo o el tipo de crianza que tú estás dando. Pero pues siempre hay tiempo para corregir, para eso estamos aquí, para corregir lo deficiente. Entonces todos estamos aprendiendo y pues en tanto tengamos vida, Dios nos va a permitir corregir lo que esté mal, ¿de acuerdo? Entonces, ánimo hermanos, hay que echarle ganas, la carrera todavía está delante de nosotros, no sabemos cuándo el Señor venga. Y punto importante, hace rato comentaban, creo que fue mi esposa, acerca, o no sé si fue Hetzi, pero bueno, el Señor viene pronto, y los pequeñitos pues están justificados por la gracia del Señor, pero muchos de ustedes tienen hijos que ya van a ser juzgados. ¿Y qué vas a hacer ante ese juicio? O sea, muchos de ustedes ya tienen hijos en edad para ser juzgados por su conciencia, según su conciencia, el conocimiento que tienen de lo bueno y lo malo. Entonces, tú tienes que prepararlos para que cuando el Señor venga, pues se vayan juntamente contigo. No, si mi hijo se queda, yo me quedo. Pues bueno, cada quien, ¿verdad? Pero ya tienen hijos con edad para ser juzgados, cuidado, ¿sale? No menosprecien eso, porque no sea que tú te vayas y tu hijo se quede. Y eso está tremendo, ¿sale? Entonces vamos a orar, hermanos. Los que son matrimonio, tómense de la mano. Son matrimonio, tómense de la mano. Y los que
Los que no, pues bueno, de la mano tomada con el Señor, el Señor está con ustedes, a las mujeres o varones solos. Y vamos a pedir al Señor.